James, ¿estás ahí? La llave no funcionaba. ¿Por qué? Oh, cambié la cerradura porque el niño hacía ruido. ¿Qué estás pensando? Este apartamento es alquilado. ¿Por qué harías eso? Tengo la llave antigua, así que si nos vamos, la volveré a poner, así que está bien. James probablemente piensa que cambiar las cerraduras es pan comido por su trabajo, pero ¿por qué de repente necesitaba cambiar la llave de la casa? Oye, solo abre la puerta por ahora. Ustedes tendrán que quedarse fuera desde hoy. No pueden entrar a la casa. ¿Qué estás pensando? No bromees. Déjanos entrar rápido. Te dije que cambié la cerradura porque el niño hacía ruido. He estado pensando que el niño llora y grita enseguida, y con esto, mi fatiga laboral se duplicará. Así que a partir de ahora, después de la cena y el baño, dormirán afuera por la noche. ¿Dormir afuera? ¿Dónde deberíamos dormir? Ustedes deberían dormir en el coche. Es popular hoy en día. James colgó antes de terminar la conversación. Presioné frenéticamente el botón del intercomunicador, pero James no respondió. Hacía tiempo que me sentía estresada por James. Si iba a hacer algo así, decidí que me vengaría de él. Entendido. Dormiremos en el coche, pero no te quejes. Ah, no te preocupes. Ni siquiera tienes que volver. Aunque no había respondido hasta hace un momento, James reaccionó solo a mis palabras sobre dormir en el coche y respondió. Tal vez piensa que no puedo hacer nada. Yo también creía que no era capaz de mucho. Sin embargo, cuando actúo, las situaciones se desarrollan de manera que nadie imaginó, y James está a punto de tocar fondo. Mi nombre es Luna, tengo 22 años, trabajo a tiempo parcial y no tengo experiencia laboral. La razón de esto es mi decisión de quedar embarazada de Aria cuando tenía 19 años. Mis padres se quedaron sin palabras debido a mi determinación, especialmente mi madre, quien se opuso firmemente. No solo estaban en contra de mi embarazo por mi juventud. La razón por la que mis padres estaban preocupados era que el padre del bebé, quien luego se convirtió en mi esposo James, era un graduado de secundaria de 21 años que trabajaba como empleado no regular. Además, el hecho de que nos conocimos a través de una aplicación de citas aumentó la ansiedad de mis padres. No dependeremos de mamá y papá. Criaremos al niño por nuestra cuenta. Incluso pagaremos el dinero gastado en la universidad. Nunca escuchas cuando tomas una decisión. Bien, haz lo que quieras, pero no olvides esas palabras. Mi persistencia finalmente convenció a mis padres, y de alguna manera obtuvimos permiso para casarnos. Sin embargo, los padres de James no pudieron ser persuadidos, y James terminó distanciado de ellos. Lo siento. Es por mi culpa. No es tu culpa. Trabajemos duro juntos hasta que podamos criar al niño adecuadamente y manejar nuestras vidas. Eventualmente, nos perdonarán. James suele ser visto como una persona poco seria por quienes lo rodean, y aunque me coqueteaba, no tenía una gran impresión de él. Sin embargo, cuanto más hablábamos y nos involucrábamos, más me daba cuenta de que tenía un lado serio. Mis ojos no me engañaron, y cuando James se enteró de mi embarazo, su personalidad sufrió una transformación completa. Se convirtió en una persona seria que priorizaba a nuestro hijo y a mí por encima de todo. El apartamento es un poco estrecho, y puede ser difícil, pero trabajaré duro. Por favor, aguanta un poco. Después de casarnos, alquilamos un pequeño apartamento juntos. Dejé la universidad y James tomó un trabajo en el campo. James, siendo joven, enérgico, diligente en el trabajo y sociable, parecía ser apreciado por sus colegas. Además, afortunadamente, el presidente de la compañía sabía de nuestras dificultades por tener un hijo y le aumentó un poco el salario a James. Sin dinero, no tuvimos boda ni luna de miel y la vida era desafiante. Sin embargo, James trabajaba incansablemente por mí y por nuestro hijo por nacer, y yo me sentía increíblemente feliz.
Aproximadamente 6 meses después de nuestro matrimonio, nació nuestra hija Aria. ¿Cuándo traerás a Aria la próxima vez? ¿Qué? No la llevé hace 3 días. ¿Hace 3 días? Quiero verla. Mi madre suele llamar, instándonos a que le llevemos a Aria. Cuando anuncié mi embarazo, inicialmente estaba preocupada, pero al parecer, una vez que nace el nieto, se vuelven adorables. Aquí tienes pañales y juguetes para Aria. Ya te dije que no es necesario, y aún así compra varias cosas para mi hija sin que yo se lo pida. ¿Dónde quedó la promesa de que criaríamos al bebé por nuestra cuenta? Aunque la promesa no está completamente rota, esto no es apoyo, lo hago porque quiero. Gracias, me las llevaré. Mientras mi madre compra cosas para Aria basándose en su propio juicio, yo me abstengo de hacer peticiones relacionadas con la crianza o la vida matrimonial. Es una regla no hablada. A pesar de los desafíos, logramos salir adelante y Aria ahora tiene 3 años. El trabajo diligente de James durante 3 años llevó a un aumento salarial, y yo comencé a trabajar a tiempo parcial cuando Aria comenzó a asistir al jardín de infancia. Finalmente, dijimos adiós al pequeño apartamento. Te sientes un poco nostálgico al marcharte, ¿no? Con nuestro aumento de ingresos, pudimos mudarnos del pequeño apartamento a un espacioso condominio donde los 3 podríamos vivir cómodamente. Pensé que podríamos continuar nuestra vida feliz sin problemas. Sin embargo, desde el momento de esta mudanza, comenzaron a aparecer nubes oscuras sobre nuestra vida, que antes era feliz. James suele llegar a casa alrededor de la hora de la cena, y cada vez que se acerca esa hora, me siento inquieta. Estoy en casa. Bienvenido. ¿Quieres comer primero o bañarte? Vamos a cenar primero, pero no tengo mucho apetito, así que una porción más pequeña está bien. James come en silencio la comida que preparé y luego se dirige directamente al dormitorio después de bañarse. Esto podría deberse simplemente a la fatiga del trabajo, pienso. Al día siguiente, cuando se acerca la hora de regreso de James, vuelvo a sentirme inquieta. Estoy en casa. Bienvenido. ¿Quieres comer primero o bañarte? James mira alrededor de la sala antes de lanzarme una mirada severa. Parece que hoy es uno de esos días malos. Deberías ordenar más la habitación. Los juguetes de Aria están por todas partes. Después de un día agotador de trabajo, es difícil relajarse en una habitación así. Lo siento. Hoy ha sido un día ocupado. ¿Ocupado? Tu trabajo a tiempo parcial termina al mediodía, ¿verdad? ¿Te has estado relajando? No, no es eso. James me regaña por el desorden en la habitación, pero solo hay algunos juguetes de Aria sobre la mesa. Además, esos juguetes están en medio de ser jugados, y Aria está simplemente en el baño. Sin embargo, en días como este, si le contesto a James, levantará la voz aún más, complicando las cosas. No quiero discutir frente a Aria, así que siempre me muerdo la lengua, invento excusas plausibles o me disculpo de inmediato. Aún así, esto es relativamente leve en comparación con los días realmente malos. A veces, durante esos momentos más bajos, no puedo evitar contestarle a James. El día siguiente fue uno de esos momentos más bajos. Oye, ¿cuánto desorden vas a hacer? Tan pronto como llega a casa, James le grita a Aria, que está jugando con sus juguetes. Los juguetes no están tan esparcidos como él dice. Aria de repente empieza a llorar de manera desproporcionada y parece que está a punto de llorar. James, los juguetes no están tan desordenados, ¿verdad? Cuando llego a casa, quiero que todo esté organizado para poder disfrutar de mi comida cómodamente. Limpia este desastre. ¿De qué estás hablando? Mi expresión de exasperación parece disgustar a James. La habitación está desordenada por estos juguetes. No. Aria habla valientemente y se aferra a la ropa de James, pero él ignora su resistencia desesperada, toma el juguete y lo golpea en el suelo, rompiéndolo.
Deshazte de esta basura. James cierra la puerta de la sala de estar de un portazo y sale de la casa. Probablemente tiene la intención de cenar solo afuera. Consolé a Arya, que ahora estaba sollozando. Mañana compraremos uno nuevo. Me pregunto cómo logro seguir casada con alguien que hace cosas tan terribles, pero hay una razón para ello. Lo siento por lo de ayer. Compré un juguete nuevo, ¿me perdonarás? Ese es exactamente el mismo que conseguí hoy. ¿En serio? Pensé que era algo que Arya quería antes. Parece que me equivoqué. James no siempre nos trata mal. Entiende las preferencias de Arya y, en los buenos días, la cuida bien. A pesar de sus malos momentos, no es del todo malo, y su actitud puede cambiar significativamente de un día para otro, dejándome desconcertada y confundida. Por eso me pongo ansiosa cada día cuando se acerca la hora en que James llega a casa. ¿Hoy será un buen día o un mal día? Se siente como si estuviera sacando un boleto de lotería con el humor de James. Aunque hay días amables, la impresión de ser regañada tiende a quedarse, y Arya ha comenzado a no gustarle James un poco. Estoy en casa. Oh, Arya, ¿estás jugando con tus juguetes? ¿Quieres jugar con papá también? No. No digas eso. Si es por lo del juguete roto, papá ya se disculpó, ¿verdad? Vete, hueles mal. Los niños son directos con sus palabras, a diferencia de los adultos. Mientras preparo la cena, escucho su conversación y no puedo evitar reírme. No te rías. Es impactante que Arya me diga que huelo mal. Bueno, supongo que huelo a sudor y aceite. Bueno, eso es cierto, pero ¿no será porque usas demasiado perfume para cubrir ese olor? Termina siendo demasiado dulce y empalagoso. Tal vez me excedí con el perfume. No lo noté. Hoy parecía un buen día. Mi vida es una especie de ruleta del humor de James, pero al igual que hay días agradables, también hay días desagradables. He aprendido a no preocuparme demasiado por la actitud de James. Tal vez inconscientemente he aceptado que no puedo depender de mi madre para asuntos matrimoniales. Sin embargo, últimamente, los días malos consecutivos han hecho que sea más difícil ignorarlo. Papá huele mal. Trabajo duro por ustedes. ¿Qué es eso de llamarme maloliente? Basta. Hoy parece ser uno de esos días malos. James gritó a Arya, haciéndola llorar. Eres tan ruidosa. Deja de llorar por todo. Es porque estás gritando, James. Tú también eres ruidoso. No me respondas. ¡Ay! James me golpeó con fuerza en el estómago, dejándome sin aliento por un momento y colapsando de dolor. Al ver esto, Arya lloró aún más fuerte. Por eso sigues insistiendo, ¿verdad? La casa es un desastre. Sin que yo lo supiera, hoy marcaba 3 días consecutivos de días malos. Ayer, James expresó su insatisfacción con la cena que preparé. Como los limpiaparabrisas que desvían las gotas de lluvia en el cristal delantero de un coche, barrió su brazo sobre la mesa, despejando toda la comida. Arya, por supuesto, rompió a llorar. Suspiré mientras miraba las comidas esparcidas y los platos rotos en el suelo. Hoy, me pregunto cómo será. Rezo para no tener un cuarto día consecutivo malo. Al día siguiente, es domingo, y el jardín de infancia de Arya está cerrado. James y yo también tenemos el día libre del trabajo. Estoy pensando en comprar ropa para Arya. ¿Vendrá James? No, tengo planes con amigos. Oh, ya veo. Y aunque tienes planes con amigos, podemos usar el coche. Alguien me recogerá, así que está bien. Observé cuidadosamente la expresión de James, sintiéndome incierta sobre si era un buen día o un mal día. No creo que sea tan tarde. Quizás llegue tarde, así que tú y Arya pueden relajarse. Parece un buen día hoy. Arya y yo fuimos de compras por la tarde, cenamos fuera y regresamos a casa.
Son alrededor de las 8 de la noche, y como James dijo que llegaría tarde, supuse que aún no había llegado. Inserté la llave en la cerradura. La llave no entra. Verifiqué si tenía la llave incorrecta, era la correcta. Tal vez algo está atascado en la cerradura. La examiné más de cerca. La forma de la cerradura parecía diferente, y al mirar más de cerca, la manija de la puerta era nueva. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Sintiendo confusión e incertidumbre sobre qué hacer, Aria también parecía ansiosa. De repente, una risa resonó desde adentro. Parece que James está en casa, y alguien más está con él. Presioné el botón del intercomunicador, decidiendo pedirle a James que desbloqueara la puerta. James, ¿estás ahí? La llave no funcionaba. Oh, cambié la cerradura porque el niño hacía ruido. ¿Qué? ¿Cambiaste la cerradura? Este apartamento es alquilado. ¿Por qué harías eso? Tengo la llave antigua. Si nos mudamos, la volveré a poner. James trabaja en empleos relacionados con la construcción y aunque no está específicamente relacionado con cerraduras, tiene experiencia manejando herramientas y conocimientos, por lo que cambiar cerraduras debería ser algo sencillo si lo investiga o pregunta a otros. Pero, ¿por qué la repentina necesidad de cambiar la llave de nuestra casa? Oye, solo abre la puerta por ahora. A partir de hoy, ustedes dormirán afuera. No se les permitirá entrar. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? Deja de bromear y déjanos entrar. Aria también está aquí. ¿No dije que cambié la cerradura porque el niño hacía ruido? Ha estado llorando y haciendo escándalo todo el tiempo. Está duplicando mi fatiga laboral, así que después de la cena y el baño, dormirán afuera. ¿Dormir afuera? ¿Dónde exactamente? No podemos depender de nuestras madres, y no podemos quedarnos en un hotel todos los días. ¿Podemos dormir en el coche? Está de moda hoy en día, ¿no? James colgó el intercomunicador, aunque la conversación aún no había terminado. Presioné frenéticamente el botón, pero James no respondió. Parece que hoy fue otro día malo, realmente malo. No puedo dejar a Aria afuera así que golpeé la puerta y grité. James, abre. Aria está aquí. Mi voz fuerte atrajo la atención del vecino, que abrió parcialmente su puerta para mirar afuera. Es embarazoso que nos vean así. Decidí rápidamente dejar la escena, pero antes de hacerlo, quería dejar algo claro a James. Está bien, dormiremos en el coche, pero no te atrevas a quejarte. Sí, ni siquiera tienes que volver. No había respondido hasta ahora, pero James reaccionó al mencionar que dormiríamos en el coche. He tenido días buenos y malos con James, y he estado debatiéndome sobre cómo manejar su comportamiento. Incluso en los días buenos, el estrés por los arrebatos de James ha estado acumulándose. Si me va a empujar hasta este punto, tal vez sea el momento de que yo actúe. Decidida a darle a James una dosis de su propia medicina, me dirigí al coche con Aria. Una vez dentro, le envié un mensaje a James de nuevo, preguntando por qué había hecho esto. ¿Por qué cambiaste la cerradura? Te lo dije, porque el niño hace ruido. Y dijiste que deberíamos dormir afuera después de la cena y el baño. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Indefinidamente. Necesito descansar adecuadamente por la noche, así que ustedes dormirán afuera. ¿Qué pasa con la nueva llave? No te la voy a dar. ¿Qué pasa con mi trabajo y recoger a Aria? Arregla tu horario para que encaje con el mío. Con cada mensaje de James, mi ira crecía. Conduje con Aria aún en el coche hacia cierto lugar. Cuando llegué a mi destino, puse a Aria a dormir en el asiento trasero y decidí tomar una siesta reclinando el asiento del conductor. Todo lo que quedaba era esperar a que alguien me hablara. Aproximadamente una hora después, me desperté con el sonido de alguien golpeando la ventana del coche. ¿Qué estás haciendo aquí? Había estacionado el coche justo enfrente de la estación de policía.
Si una mujer de 20 años y una niña pequeña estaban durmiendo en el coche, era natural que la policía se acercara. En realidad, expliqué a la policía que James había cambiado las cerraduras de nuestra casa y me había echado. Ir directamente a la estación de policía podría no haber sido efectivo, ya que podrían desestimarlo como un asunto familiar. Así que acampar frente a la estación de policía era una forma de resaltar mi angustia e incrementar las posibilidades de que la policía tomara medidas. Incluso el intercambio de mensajes con James, donde tuve que reprimir mi ira, formaba parte del plan para mostrar evidencia de que James me había dejado fuera. La policía escuchó mi historia y vio los mensajes, lo que los llevó a aceptar acompañarme de vuelta a casa. Seguramente, si la policía estaba involucrada, James abriría la puerta. Esperaba que una vez que la policía hablara con James, él cambiaría su actitud, pero las cosas tomaron un giro inesperado. Cuando llegamos a la casa, 2 oficiales estaban conmigo, y toqué el timbre con confianza. ¿Ya regresaste? ¿Podrías abrir la puerta finalmente? Oh, mi amigo ya se fue, así que hoy te dejaré entrar. Quizás debido a mi posición, la cámara del timbre no captó a los oficiales de policía. James obedientemente abrió la puerta principal. Espera, ¿por qué está la policía aquí? Notó a los 2 oficiales detrás de mí y abrió los ojos con sorpresa. ¿Me echaste, recuerdas? James claramente estaba alterado, como se podía ver por su voz temblorosa. Tarde en la noche, encontramos a una mujer y un niño durmiendo en un coche, así que los escoltamos a casa. ¿Desde cuándo la policía se involucra en asuntos matrimoniales? Nuestra preocupación era por la seguridad de la joven mujer y el niño durmiendo en el coche. Sí, lo entiendo. Es peligroso para una mujer joven y un niño acampar en un coche, así que pueden irse ya. Gracias por su ayuda. James hablaba rápidamente, claramente deseando que la policía se fuera. Lo entendía, que la policía apareciera en tu puerta haría que cualquiera quisiera que se fueran rápido. Pero James parecía desesperado de una manera extraña. No era solo yo, los oficiales también parecían desconfiar de él. Aparte de la situación del coche, nos gustaría hacer algunas preguntas. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Un interrogatorio? Odio tratar con la policía. No cooperaré. Entendido, entonces le preguntaremos a su esposa. ¿Su esposo siempre huele dulce como ahora? Sí, James trabaja en un trabajo manual, así que a menudo huele a sudor o aceite. Siempre usa este perfume para cubrirlo. Perdóneme, ¿alguna vez su esposo se vuelve irritable o violento? Sí, a veces cambia completamente. Ya veo. Bueno, ¿su esposo estaría dispuesto a acompañarnos a la estación? ¿Qué? De ninguna manera. James se volvió aún más desesperado. La comprensión parecía estar ocurriendo solo entre la policía y James, dejándome fuera del bucle. Es voluntario, así que no lo obligaremos, pero estaría dispuesto a mostrarnos la casa si no viene a la estación. El tono autoritario del oficial me sorprendió, y miré de un lado a otro entre el oficial de policía y James. James parecía resignarse a algo y fue llevado por uno de los oficiales. El oficial restante me explicó la situación amablemente. Disculpe por el giro repentino de los acontecimientos. ¿Por qué se llevaron a James? Aún no estamos completamente seguros, pero existe la posibilidad de que esté usando drogas ilegales. ¿Qué? El olor dulce y los cambios de personalidad son síntomas típicos. Las palabras me parecieron seriales, y mi mente se quedó en blanco. Nos gustaría escuchar su versión también. ¿Podría venir a la estación mañana? Entendido. Hola, mamá. ¿Puedo ir allí ahora mismo? Ha pasado algo grave. Ya veo, eso lo explica. ¿Qué pasará con James ahora? Lo más probable es que sea acusado, y habrá un juicio penal. La sentencia determinará su castigo. Esperaba que la policía advirtiera a James, y si su comportamiento no cambiaba, consideraría el divorcio.
pero nunca esperé que James fuera arrestado. Por un momento, sentí que había hecho algo mal, pero al darme cuenta de que James era quien estaba equivocado, gracias a la policía, fue un alivio. Si no lo hubiera notado, Aria y yo habríamos seguido viviendo con él. Mi juicio estaba nublado. Al regresar a casa desde la estación de policía, tuve una conversación con mis padres. A pesar de que nos opusimos a tu matrimonio, no imaginamos que llegaríamos a esto. Lo siento por insistir en mis puntos de vista. Nosotros tampoco podíamos prever esto. No significa que nuestras opiniones fueran completamente correctas. Inesperadamente, Aria y yo ahora viviríamos con mis padres, libres de las reglas no dichas. Puedo depender de mis padres, y ellos le brindan a Aria mucho cariño. Sin los gritos de James, Aria pasaba sus días felizmente. Con James fuera de escena, estaba libre de sus cambios de humor y la vida volvió a la normalidad. Más tarde, James fue condenado a prisión. Al parecer, su amigo también fue arrestado. Naturalmente, me divorcié de James y él perdió su trabajo. Es lamentable pagar la amabilidad del presidente de nuestra empresa con un resultado tan triste. James será liberado de prisión en 3 años, pero la vida no será fácil para él después de eso. Cuando solicité el divorcio, pedí una pensión alimenticia. La cantidad solicitada fue de 8,000 pesos, que no es excesivamente alta. Sin embargo, considerando que James está desempleado y tiene antecedentes penales, encontrar trabajo podría ser un desafío. Además, James ha cortado lazos con sus padres, lo que lo deja sin nadie en quien apoyarse. Incluso 8,000 pesos sería una suma considerable para él. 3 años después, un día después de la liberación de James de prisión, me sorprendió verlo esperándome frente a la casa de mis padres. Volvía de hacer las compras con Aria cuando me lo encontré inesperadamente. Luna, saliste de allí. Escucha, ¿podemos empezar de nuevo? James, ¿no recuerdas lo que le hiciste a Aria y a mí? Le gritaste, me pegaste, y lo peor de todo, cambiaste las cerraduras para dejarnos afuera. Lo siento, pero he aprendido la lección. Lo siento, pero no importa cuánto hayas cambiado, no puedo confiar en ti. Ya no podemos vivir juntos. Aria probablemente quiere volver a vivir conmigo. ¿Quién es este hombre? James se quedó helado ante la inesperada pregunta de Aria. Aria había vivido con James hasta los 3 años, así que no sería raro que reconociera su rostro. Sin embargo, ya sea porque disfrutaba de nuestra vida actual o porque no tenía buenos recuerdos de James, Aria no se dio cuenta de que era su padre. Vivir juntos es difícil, ¿verdad? Ya nos hemos separado, así que por favor no vuelvas a vernos. Espera, ¿cómo se supone que sobrevivas solo? Es tu propia culpa. Tendrás que arreglártela solo. Conduje a Aria hacia adentro, dejando a James detrás. Desde entonces, James pareció darse por vencido y nunca más nos visitó. Aria y yo ahora vivimos tranquilamente en casa de mis padres. Encontré un trabajo poco después del divorcio. Aria ha crecido y es ahora una estudiante madura de primaria. Esperando con ilusión el continuo crecimiento de Aria, me dirijo al trabajo. Este es nuestro nuevo hogar, mamá, dijo mi nieta de 5 años, cuyas palabras me dejaron atónita. Después de todo, la vieja tienda de campaña junto al río apenas parecía un hogar. Pero mi nieta no parecía preocupada, tal vez inconsciente de la gravedad de la situación. ¿Qué está pasando?, me pregunté mientras otra terrible revelación me golpeaba. Esta situación era absolutamente inaceptable. Impulsada por la ira, me prometí buscar justicia para mi hija y mi nieta. Felicidades por tu boda, le dije a mi hija de 30 años, Jennifer, mientras la abrazaba. Se veía radiante con su vestido de novia, claramente feliz. Gracias, mamá, dijo. Su esposo, Michael, el CEO de segunda generación de una empresa, la había colmado de cenas caras y regalos lujosos. Al principio, me alegré por este prometedor matrimonio, esperando la felicidad de mi hija.
Me alegra que estés contenta, mamá, dijo Jennifer con una suave sonrisa, siempre atenta. La boda se celebró sin problemas, y recé para que mi hija y su esposo llevaran una vida armoniosa. Poco sabía yo de los desafíos que les esperaban. Aunque había deseado que Jennifer viviera feliz, descubrí algo impactante después de su matrimonio. Michael tenía puntos de vista anticuados, aferrándose a una mentalidad tradicional de superioridad masculina. Después del nacimiento de su hija Mia, visité la casa de mi hija. Michael no solo trataba a Jennifer con rudeza mientras sostenía al bebé, sino que también la dejaba de pie mientras intentaba hablar conmigo. Fruncí el ceño y le pregunté, Michael, ¿siempre tratas así a Jennifer? Él sorbió el té que Jennifer le había preparado y respondió despreocupadamente, pensé que una esposa debía servir a su marido. ¿Hay algún problema? Protesté, desde que te confié a mi hija, quiero que la trates mejor. Pero Michael se mantuvo inflexible. Nuestras formas de pensar eran fundamentalmente diferentes. Al irme, susurré a Jennifer, si algo sucede, no dudes en hablar conmigo. Ella asintió en silencio. Caminando de regreso a casa, entrecerré los ojos ante la puesta de sol, pensando en cómo mi difunto esposo había sido similar. Aunque ya no está en este mundo, él también se aferraba a valores anticuados y siempre me hablaba con un tono autoritario. Me pregunté si los esposos habían sido así a lo largo de la historia. Después, pasaron días sin ver a mi hija y a mi nieta. Incluso cuando intentaba llamar a Jennifer, no había respuesta. Me preocupaba sin cesar. ¿Estaba Jennifer demasiado ocupada? ¿Estaba atrapada con el cuidado de los niños? Hasta que un día, finalmente, sonó el teléfono. Hola, Jennifer. ¿Estás bien? Pero la voz al otro lado no era la de mi hija, sino la de Michael. Su voz estaba cargada de irritación cuando dijo, «Eres tú la que ha estado llamando persistentemente al teléfono de mi esposa, ¿verdad? No tiene sentido. Ya es mía». Frustrada, supliqué, «No trates a la hija de otra persona como un objeto. Pásame el teléfono». Pero Michael cortó abruptamente diciendo, «Basta. No nos contactes más». Mientras escuchaba el tono de desconexión, me quedé sentada en estado de shock. Al mismo tiempo, mi preocupación por Jennifer aumentaba. Así que cronometré cuidadosamente mi visita para coincidir con las horas en que Michael estaría en el trabajo. Sin embargo, cuando Jennifer apareció en la puerta, su expresión era sombría. «¿Qué estás haciendo aquí? Mi esposo te odia, y me ha prohibido verte», dijo. «Lo siento, pero me he estado preocupando por ti». «¿Realmente estás bien con Michael?», le pregunté. Jennifer bajó la mirada, dejándome sintiéndome impotente. Le rogué, «Jennifer, por favor ven a casa con Mia». Pero ella apartó mi mano con fuerza y me miró con furia. «No seas tonta. ¿Piensas hacer que Mia crezca sin un padre?». Su severidad me dejó sin palabras. Jennifer continuó, «Cuando interfieres, surgen tensiones innecesarias entre mi esposo y yo. Por favor, déjanos en paz». Protesté, «pero estoy preocupada por ti». Ella replicó, «Ocúpate de tus propios asuntos. Estoy feliz rodeada de mi rico esposo y mi adorable hija. No hay necesidad de que hablemos más. Vete a casa». Cerró la puerta de golpe. En shock, me quedé parada fuera de su casa, incapaz de moverme. ¿Será mejor para la felicidad de Jennifer si me mantengo alejada? Rechazada tan fuertemente por mi hija, no tuve más opción. Me limpié las lágrimas que habían corrido por mis mejillas sin darme cuenta y me alejé desalentada. Con los años sin ver a Jennifer, no pude pasar un solo día sin pensar en ella y en Mia. A pesar de mi preocupación, no había nada que pudiera hacer. Rezo por su felicidad desde lejos, teniendo cuidado de no causar molestias a Jennifer. Me concentro en mi propia salud, viviendo con la esperanza de que, de alguna manera, estén bien. Una mañana, durante mi caminata diaria, decidí tomar el sendero junto al río.
Tal vez sea hora de volver a la ribera, pensé, mirando el sol de la mañana. Pero allí, inesperadamente, me encontré con alguien. Una tienda de campaña desconocida se erguía en la zona junto al río, su apariencia desgastada era evidente. Cuando la entrada se abrió, un niño de unos 5 años asomó la cabeza. Mi corazón casi se detuvo cuando reconocí a la niña lavándose la cara junto al río. Con temor, me acerqué, y la niña me notó, ofreciéndome una sonrisa brillante. «Hola, hola. ¿Eres Mía?», pregunté. «Sí». «¿Cómo sabes mi nombre?». «Ah, ya veo. Soy Cindy, tu abuela». La última vez que vi a esta niña fue justo después de que nació, cuando visité la casa de Jennifer y Mako. Sin embargo, la nieta que estaba frente a mí ahora era la viva imagen de Jennifer cuando era pequeña, aunque el cuerpo frágil de Mía parecía dolorosamente delgado. «¿Qué haces aquí?», le pregunté. Mía sonrió emocionada, tal vez encontrando la situación como una aventura. «Este es nuestro nuevo hogar, mamá y yo», exclamó. En ese momento, Jennifer abrió la solapa de la tienda. Su voz temblorosa apenas era audible cuando dijo, «mamá», y rápidamente me llevó al interior de la tienda. «Jennifer, ¿por qué estás aquí?». «¿Qué está pasando?», le pregunté. Su tono severo me rechazaba, pero era evidente que la situación era grave. «No te preocupes. Te ayudaré. Todo estará bien», la tranquilicé. Poco a poco, la voz de Jennifer, rota por las lágrimas, emergió, «mamá, por favor ayúdame». Así fue como llevé a Jennifer y a Mía a casa, preparé baños y comidas. Una vez que se acomodaron, finalmente escuché toda la historia. Lo que Jennifer me contó me dejó completamente conmocionada. Su esposo, Mako, se había aferrado estrictamente a los roles de género tradicionales en el hogar, tratando a Jennifer como una sirvienta. La veía solo como un medio para tener hijos. Después de dar a luz a su hijo Liam, quien sería el heredero de la empresa, Mako la echó de la casa. Ni siquiera me habían informado de la existencia de mi otro nieto. Jennifer, entre lágrimas, compartió cómo, cuando nació Mía, fue duramente criticada por no haber tenido un hijo varón. Cuando finalmente nació Liam, Jennifer fue considerada inútil y expulsada de su hogar. Michael había amenazado con hacerle daño a mí y a Liam si Jennifer intentaba pedir ayuda a la familia o a alguien más. Incapaz de regresar a casa, se vio obligada a vivir en una tienda de campaña. Su rechazo hacia mí cuando nos encontramos antes había sido para protegerme de la ira de Mako. Con lágrimas corriendo por mi rostro, abracé a Jennifer y a Mía. «No te preocupes. Encontraremos una solución», le prometí. Primero, necesitábamos reunir pruebas de las fechorías de Mako. Jennifer explicó que cuando la echaron de la casa, no tenía casi nada con ella. Sin un centavo, sobrevivió recogiendo comida a lo largo de la ribera. Había tomado prestada la tienda de campaña en secreto de la casa de Mako, sacándola del cobertizo de almacenamiento. Aunque se disculpó, era evidente que la desesperación había llevado a tomar esas medidas. Jennifer y Mía habían vivido en esa tienda junto al río durante unas 2 semanas. Mako le había confiscado el teléfono, que probablemente aún estaba en la casa. Jennifer había logrado grabar algunas pruebas de cómo Mako la maltrataba, pero no era suficiente para emprender acciones legales. Michael, astuto como era, había anticipado sus intentos de contraatacar, lo que nos dejaba frustradas y rechinando los dientes. Luego, exploramos vías legales. Contratar a un abogado parecía financieramente abrumador, especialmente porque Mako, siendo un CEO adinerado, sin duda contrataría a los mejores abogados. Pero después de muchas discusiones, decidimos tomar un enfoque diferente para acorralarlo. En solo 3 días, Mako irrumpió en mi casa una mañana temprano, gritando y golpeando la puerta principal. «Abre. Esto es culpa tuya, ¿verdad?». Temiendo que rompiera la puerta, lo dejé entrar a regañadientes, aunque por dentro pensé, aquí vamos. Este es el comienzo de nuestro contraataque.
Fingiendo temor, le pregunté, ¿en qué puedo ayudarte? Michael replicó, estás tratando de salirte con la tuya, ¿no? Jennifer también está aquí, ¿verdad? Ella rompió nuestro acuerdo. Fingiendo ignorancia, pregunté, ¿de qué estás hablando? ¿Podrías explicarte, por favor? Irritado por mi actuación deliberadamente temblorosa, Michael escupió, tú fuiste quien tomó fotos de mí en el club de anfitrionas y las difundió en las redes sociales, ¿verdad? No sé qué métodos utilizaste, pero la cuenta de nuestra empresa está en caos. Le respondí con calma, bueno, esa es una gran situación, pero ¿no es acaso una cuestión de cosechar lo que siembras? En efecto, habíamos orquestado el plan. La empresa de Michael había estado explotando a sus empleados con salarios bajos mientras él frecuentaba clubes de anfitrionas todas las noches. Cuando descubrí esto, discretamente pagué a uno de los anfitriones en su club favorito para que tomara fotos de su comportamiento. Luego publiqué las fotos usando una cuenta falsa, lo que causó una tormenta en las redes sociales. La cuenta de la empresa se inundó de mensajes enojados, lo que probablemente llamó la atención de sus colegas y causó problemas internos. Michael siguió gritando, gracias a eso, los empleados empezaron a quejarse de mi comportamiento por todas las redes sociales. Incluso nuestros clientes nos abandonaron. Ha sido un desastre. Su credibilidad perdida y los clientes que huían habían llevado a la caída de su empresa, todo gracias a nuestro movimiento calculado. Te advertí, dije con calma, enderezando mi postura. Pero no me escuchaste. Ahora estás enfrente. El rostro de Michael se retorció de ira. Saca a Jennifer. Esta vez me aseguraré de que esté atrapada en mi casa para siempre. Le entregué silenciosamente un papel. Michael lo miró y vio las grandes letras rojas que decían, prohibido el acceso. No te acerques a mi hija de nuevo. Considera esto una advertencia. Furioso, Michael rompió el papel en pedazos y lo pisoteó. Observando su reacción, me acerqué casualmente al reloj en la entrada. ¿Qué es eso?, preguntó Michael, alarmado de repente. ¿No lo ves? Es una cámara, respondí. Su rostro palideció mientras retrocedía un paso. Había anticipado su arrebato de ira e instalé 3 cámaras de video en diferentes ángulos cerca de la entrada. Nos amenazaste. He grabado todo, expliqué. Revisando las imágenes de una de las cámaras, vi pruebas claras del comportamiento de Mako. Planeamos entregar esto a la policía. Además, hemos contratado a un abogado para ayudarnos a recuperar a Liam, el nieto que le quitaste a Jennifer, le dije, mirándolo con frialdad. ¿De qué estás hablando?, se burló Mako. Personas como tú, pobres e indefensas, no pueden organizar algo así. Sonreí. Bueno, resulta que un abogado compasivo se ofreció a ayudarnos. Cuando publicamos sobre tus fechorías en las redes sociales, incluimos detalles sobre la situación de Jennifer. Fue entonces cuando un abogado se acercó, ofreciéndonos su ayuda. Al darse cuenta de que estaba a punto de perderlo todo, su heredero varón, su trabajo y su estatus social, Michael parecía atónito. Se desplomó en la entrada, temblando. Por favor, perdóname. Yo estaba equivocado, suplicó. Lo he sabido desde hace tiempo, dije con frialdad. Solo para que sepas, nunca te perdonaré por el maltrato que infligiste a Jennifer y Mia. Incluso si mi hija te perdona, yo no lo haré. Llamé a Jennifer, quien se había retirado más adentro de la habitación. ¿Pudiste contactar a la policía? Sí, respondió Jennifer. Deberían llegar pronto. De hecho, en el momento en que Michael llegó, le había indicado a mi hija que se escondiera en la parte trasera de la casa y llamara a la policía. Los ojos de Michael se abrieron de terror mientras se aferraba a mis piernas. Espera, por favor. Ayúdame. Si me arrestan, todo habrá terminado para mí. ¿No es esto solo el karma por menospreciar a las mujeres todo este tiempo?, dije, sacudiéndolo de mis piernas. Michael se dio la vuelta, tratando de huir por la puerta abierta,
pero la policía ya lo estaba esperando afuera. Les entregué las grabaciones de video como evidencia. Mirando con firmeza a mi yerno, dije, tus acciones han sido grabadas. Ahora enfrentarás las consecuencias de la ley. Y así, entre lágrimas, Michael fue llevado en un coche de policía, desapareciendo de nuestra vista. Jennifer y yo lo observamos marcharse. Después, mi hija y Michael se divorciaron. Recuperamos con éxito la custodia de mi nieto Liam y recibimos una compensación por el maltrato que Jennifer había sufrido, 133,000 pesos en daños y 500 pesos al mes en manutención para ambos niños. Ahora, mi hija Jennifer, mi nieta Mia y mi nieto Liam están comenzando una nueva vida en mi casa. Creo que podemos crear un futuro feliz juntos, y haré todo lo posible para asegurarme de ello. Rodeada de mis dos nietos, me siento emocionada por el nuevo comienzo que nos espera. ¿Podemos hablar un momento después? Oh, sí, lo siento por hacerte esperar. Por favor, siéntate. En el evento escolar de mi hijastro, el profesor me llamó. Por favor, divórciate de tu marido. Oh, lo siento, no era eso lo que quería decir. Bueno, no es que esté mal, pero no es exactamente lo que quería decir. Maestro, por favor cálmese. Escucharé lo que tenga que decir con calma. Me sorprendieron sus palabras inesperadas, pero parecía que el profesor estaba bastante alterado y simplemente había cometido un error al transmitir el mensaje. Lo calmé y escuché lo que realmente quería decir. Por favor, escucha con calma. En realidad, tu hijo. Las palabras del profesor fueron impactantes. Ya veo, por eso la petición de divorciarme de mi esposo. Definitivamente era información que requería un divorcio inmediato. Después de escuchar lo que el profesor tenía que decir, decidí proceder con el divorcio. Soy Aman, una enfermera de 38 años. Me casé con Esde, que es 6 años mayor y trabaja en una empresa, hace 10 años. Ahora vivimos juntos con nuestro hijo de 12 años, Sa. El hecho de que estemos en nuestro 10º año de matrimonio y nuestro hijo tenga 12 años no es porque haya dado a luz antes del matrimonio. Este es mi primer matrimonio, pero mi esposo es divorciado, y nuestro hijo es su hijo de su matrimonio anterior. Parece que la probabilidad de que un padre obtenga la custodia de un niño pequeño es de alrededor del 10%. Sin embargo, mi esposo logró obtener la custodia de su hijo porque las razones del divorcio fueron la infidelidad de su exesposa, la mala gestión del dinero y su falta de poder económico como ama de casa. De hecho, estoy de acuerdo en que sería imposible dejar a un niño con una madre así. Desde que he estado viviendo con él desde que tenía 2 años, él me ve como su madre real, y yo, por supuesto, lo trato como a mi propio hijo. Ya llegué. Me voy. Espera, siempre digo que primero viene la tarea, y necesitas guardar tu mochila tú mismo. Cuando escucho la voz de mi hijo desde la entrada, grito desde la cocina hacia la puerta. Dejo de preparar la cena y me dirijo a la entrada, pero mi hijo ya se ha ido. En su lugar, queda una mochila tirada. Mi hijo prefiere jugar afuera que jugar videojuegos, así que cuando llega de la escuela, lanza su mochila en la entrada y sale a jugar de inmediato. Siempre lo regaño por no hacer su tarea y no guardar su mochila. Sin embargo, aunque estoy enojada con mis palabras, el papel de ser madre se siente real, así que me agrada un poco por dentro. Aún sintiéndome exasperada, recojo la mochila con una sonrisa y la llevo a la habitación de los niños. Bueno, te dejo las tareas de la mañana a ti. Déjamelo a mí. Que tengas un buen día. Una tarde, después de terminar de preparar la cena, comencé a alistarme para ir a trabajar. Como soy enfermera, tengo turnos nocturnos y también trabajo los fines de semana. No puedo regresar a casa antes de la hora de trabajo del día siguiente y el horario escolar de mi hijo durante los turnos nocturnos. Además, como tengo turnos diurnos los fines de semana, a menudo no estoy en casa los sábados y domingos. Sin embargo, cuando no estoy,
mi esposo se encarga de las cosas en casa. La vida es fluida porque mi esposo es cooperativo con las tareas del hogar y el cuidado del niño, y hemos estado viviendo felices sin problemas particulares. Pero en el 10º año de nuestro matrimonio, esa vida feliz comenzó a desmoronarse. Cuando los tres cenábamos juntos, mi hijo siempre nos contaba sobre los eventos del día. Escuchen, hoy vi a un pájaro atrapando un insecto. Bajó en picada desde el cielo, lo atrapó y luego voló de inmediato. ¡Oh, qué raro! Debió ser todo un espectáculo. Aunque mi hijo hablaba con mucho entusiasmo, ya que era solo un día normal para un estudiante de primaria, el contenido de su historia no era particularmente interesante para nosotros los adultos. Sin embargo, mi esposo y yo lo escuchábamos con sonrisas y asentimientos mientras él intentaba desesperadamente transmitir lo que vio y sintió. Espero con ansias la cena en familia más que nada, ya que me permite experimentar momentos felices juntos. Esa cena tan placentera se volvió oscura de repente. ¿No jugaste con tus amigos hoy? ¿Pasó algo divertido? No, nada. Oh, es raro, ya que es domingo y usualmente tienes más tiempo para jugar. Entonces, ¿dónde jugaste hoy? En el parque de siempre. Durante la cena, mi hijo, que usualmente no paraba de hablar, de repente se volvió distante y solo hablaba lo mínimo. El tiempo de la cena sin la voz de mi hijo se sentía solitario, y el sonido de los platos chocando resonaba en el vacío. Además, mi hijo no solo se volvió distante en la cena, sino en toda la casa. Gracias por la comida. Sa, ¿qué tal si juegas un juego con papá después? No. Hasta ese momento, mi hijo veía la televisión, jugaba videojuegos o se recostaba en el sofá después de la cena, pero ahora se retiraba inmediatamente a su habitación en cuanto terminaba de comer. Mi esposo y yo estábamos preocupados por el comportamiento claramente cambiado de nuestro hijo. Me pregunto si algo le habrá pasado a Sa en la escuela. No lo sé. No parece que le desagrade ir a la escuela, y siempre sale a jugar de inmediato cuando llega a casa. Entonces, no parece que sea por la escuela o por sus amigos. Tal vez sea algo relacionado con los estudios. No puedo decirlo con certeza en este punto. Por mucho que mi esposo y yo discutiéramos, no encontrábamos una respuesta. Pero preguntar directamente a nuestro hijo tampoco resolvía el problema. Últimamente has estado muy callado en casa. ¿Pasó algo? No, nada. Ya veo, entonces está bien. Mi hijo no me dijo nada. Al estar en 6º grado, es natural que tenga cosas que no quiera compartir con sus padres. Sin embargo, siempre había hablado de todo con entusiasmo antes. Por lo tanto, ser rechazada con un simple no, nada por parte de mi hijo se sintió como un clavo clavado en mi pecho. Quería insistir en conocer la razón, pero pensé que ser demasiado persistente podría tener el efecto contrario, así que decidí observarlo por un tiempo. 10 días después de que el comportamiento de mi hijo cambiara, parecía estar hablando más de nuevo. Pero al escuchar con atención, me di cuenta de que había más detrás de su silencio de lo que había sospechado. Escucha, hoy la maestra olvidó su libro de texto en la sala de profesores durante la clase. Me pregunto cómo planeaba dar la clase. La maestra de aula es bastante joven, ¿verdad? Debe ser difícil para ella. No deberías reírte de los errores de los demás, dijo mi hijo, sosteniendo un tazón con palillos, continuando su relato sin meter comida en la boca. Su humor mejoró gradualmente después de aproximadamente una semana. Parecía que el cambio en su comportamiento era temporal, y me sentí aliviada al escucharlo contar sus historias con una expresión más alegre. Aunque no sabía la razón, pensé que el problema estaba resuelto. Sin embargo, parecía que la mejora en el estado de ánimo de mi hijo fue temporal. Como es domingo, seguro jugaste mucho hoy. ¿Pasó algo divertido? No, nada. Entonces, ¿qué hiciste hoy? Jugué fútbol. Después de unos días, mi hijo se volvió distante nuevamente.
Las palabras de mi hijo, que se sentían como si me estuviera alejando, me causaron dolor en el pecho nuevamente, como si me estuvieran martillando un clavo. Al igual que antes, le pregunté suavemente la razón. ¿Te has vuelto callado otra vez? ¿Pasó algo? Nada. Mi hijo cerró la puerta de la entrada con más fuerza de lo habitual y se fue a la escuela. Mi esposo, que casualmente también se iba a trabajar, parecía haber observado nuestra interacción desde atrás. Probablemente volverá a la normalidad después de un tiempo. ¿Tú qué crees?, preguntó mi esposo. Esta vez, respondió más fuertemente que antes. ¿Va a estar bien? Los niños de 12 años ahora son diferentes a cuando nosotros teníamos 12. Sa es mucho más maduro de lo que pensamos, así que tratarlo demasiado como a un niño podría ser contraproducente. Sigamos observándolo como antes. Mi esposo se puso los zapatos y se fue a trabajar sin prisas. Aunque mi esposo decía que estaba bien seguir observando a nuestro hijo, sentí que algo necesitaba hacerse. No tenía una razón particular, si tuviera que mencionar una, sería la intuición de madre. Sin embargo, mientras pensaba que algo debía hacerse, también estuve de acuerdo con el punto de mi esposo de que tratar demasiado a nuestro hijo como a un niño no era bueno. Estaba preocupada por lo que debía hacer y sentí que mi cuerpo se aligeraba un poco cuando decidí el siguiente paso. Al inclinar la cabeza y volver a la sala, noté un aviso sobre una observación de clase que había dejado sobre la mesa desde la noche anterior. Eso es, debería hablar con la maestra durante la observación de clase. Ya que solo conozco a mi hijo en casa, si pudiera averiguar cómo es fuera de casa, podría darme algunas pistas para resolver el problema. Al sentirme un poco más ligera ahora que decidí qué hacer a continuación, me sentí aliviada. El día de la observación de clase, mi esposo no pudo tomarse el día libre del trabajo, así que fui sola a la observación. Cuando llegué a la escuela, me dirigí al aula de mi hijo con pasos familiares, ya que había asistido a todas las observaciones de clase anteriores. Las reacciones de los niños durante las observaciones de clase varían. Algunos niños se giran en sus asientos, sonríen y saludan a sus padres, mientras que otros continúan mirando hacia adelante con timidez. Mi hijo me miraba de vez en cuando. Bien, comenzaremos la clase ahora. Aunque la parte de atrás del aula también era interesante, en cuanto la maestra de aula entró al salón, los niños que se habían estado girando hacia atrás, todos se voltearon hacia adelante. Esta fue la primera vez que vi el rostro de la maestra, ya que no hay visitas a domicilio por parte de la escuela, y esta es la primera observación de clase para mi hijo en 6º grado. La maestra, de pie frente al pizarrón con algo parecido a un libro de asistencia sobre el escritorio, se veía digna. Pero como mi hijo había dicho, parecía tener entre 20 y 30 años. Parece que la popularidad de los maestros jóvenes sigue siendo la misma, ya que incluso ahora, la maestra de mi hijo es querida por los niños y no es llamada por su apellido. Hoy, aunque parte de mi propósito era observar la clase de mi hijo, también tenía la intención de hablar con la maestra después de la observación. Asistí a la conferencia de padres y maestros ya que la maestra también estaría presente. Planeaba acercarme a ella personalmente después de que concluyera. Bien, me gustaría dar por concluida esta conferencia de padres y maestros. Cuando terminó la conferencia, quise hablar con la maestra antes de que ella se fuera o de que otros padres se acercaran. Estaba ligeramente consciente de mi alrededor y, fingiendo no estar apurada, me acerqué rápidamente. Sin embargo, antes de que pudiera hablar con ella, la maestra me llamó. ¿Tienes un momento después de esto? Sí. Me detuve en mi acercamiento, esperando que los otros padres abandonaran el aula donde se llevó a cabo la conferencia. Una vez que los otros padres se fueron, el aula quedó tan silenciosa que podía escuchar claramente los ruidos provenientes del exterior de la ventana y del pasillo. Lo siento por hacerte esperar. Por favor, siéntate. Me senté en una silla, y la maestra se sentó frente a mí. Mientras que durante la clase y en la conferencia la maestra parecía digna, de cerca aún se veía bastante joven.
Al mirarla, llevaba una expresión preocupada, como un estudiante ansioso por los resultados de su examen. También parecía un poco inquieta, como si estuviera aguantándose las ganas de ir al baño. Estaba claro que la maestra estaba tratando de decir algo difícil sobre mi hijo. Para prepararme ante las palabras que pudieran venir, me tensé, lista para lo peor. Por favor, divórciate de tu esposo. Me había preparado para algo relacionado con mi hijo, pero en su lugar, la maestra habló sobre mi esposo e incluso sugirió un divorcio. Me quedé atónita ante esta revelación inesperada. Oh, lo siento mucho, no era eso lo que quería decir. Bueno, no es que no sea lo que quería decir, pero lo que quiero decir es algo diferente. Parece que la maestra, demasiado nerviosa, se había saltado la explicación. Su cara se puso roja, le salieron gotas de sudor y mostró una ansiedad que solo había visto en caricaturas. Se llevó la mano al pecho, rascándose la cabeza. Aunque era maestra, aún era bastante joven. Por favor, cálmese, maestra. Escucharé con atención. La maestra respiró hondo e intentó calmarse. Parecía que lo que tenía que decir era muy difícil para ella. Por favor, escucha. En realidad, tu hijo. La maestra necesitaba calmarse. Sus palabras fueron tan impactantes que no tuve espacio en mi mente para siquiera pensar en responder. Comencé a entender por qué la sugerencia de divorciarme de mi esposo estaba relacionada con esto. De hecho, debió haberle tomado mucho valor a la maestra hablar de esto. Como maestra, su ansiedad y agitación eran comprensibles. Le agradecí a la maestra por su valentía y me decidí a divorciarme de mi esposo. Antes de confrontarlo con el divorcio, necesitaba pruebas. Ya que la maestra había escuchado de mi hijo, planeaba obtener información más detallada de él, lo que podría proporcionarme las pistas necesarias. Sin embargo, dado que la información era sensible, sería emocionalmente agotador para mi hijo hablar de ello en profundidad. Ya se había demostrado que esto sería una carga demasiado pesada. No se puede evitar. Es sinceramente desagradable, pero tendré que atraparlo con las manos en la masa. Decidí suprimir mi enojo hasta que llegara el momento de ejecutar mi plan y continué con mi rutina diaria como de costumbre. ¿Qué aprendiste hoy en la escuela? Nada importante. No puede ser, nada importante. Deja de alargar esto y come rápido. Los platos no se limpiarán solos. Saliste a jugar de nuevo sin hacer tu tarea, ¿verdad? Come rápido y haz tu tarea, ¿de acuerdo? Después de terminar de comer en silencio, como un monje, Sa se fue directamente a su habitación. Durante los últimos días, había estado ayudándolo a quedarse en su habitación tanto como fuera posible. Aunque no habíamos discutido nada, parecía que Sa percibía mi preocupación. En consecuencia, solo mi esposo permanecía ajeno. Como dijiste, el ánimo de Sa no ha mejorado mucho. Antes solía ser alrededor de una semana, pero ahora ha sido casi 2 semanas. Sí, pero no fue tu idea. Sa es más maduro de lo que pensamos, así que no lo tratemos demasiado como a un niño. Estoy de acuerdo. Sigamos observándolo un poco más. ¿De verdad estará bien? Mi esposo parecía preocupado, cuestionando si nuestro enfoque hacia Sa era realmente el correcto. Sin embargo, quería que siguiera observando a Sa tal como lo había estado haciendo. De hecho, prefería que no cambiara su actitud. Mientras lavaba los platos, deseaba en silencio que nada cambiara, enviando mis intenciones invisibles hacia mi esposo. Si mis intenciones lo alcanzaron o no, los días transcurrieron sin cambios en el comportamiento de mi esposo. Bueno, me voy a trabajar. ¿No tienes hoy el día libre? Después del turno nocturno, había alguien en el trabajo que quería ver el partido del club infantil, así que cambié turnos. Como es un turno de día, debería estar de vuelta alrededor de las 7 de la tarde como de costumbre. Oh, y como es domingo, por favor encárgate del almuerzo de Sa.
probablemente comerá y luego saldrá a jugar, así que dale de comer temprano. Entendido. Ansiosa por salir de la casa, rápidamente me puse los zapatos y me fui. Aunque le dije a mi esposo que iba al trabajo, era una mentira. Me detuve al doblar la primera esquina, me escondí y observé la casa. Había empacado pan y agua en mi bolso para soportar una larga espera. Al observar la casa, me sentí como una detective en una vigilancia. Aproximadamente 4 horas después de comenzar la vigilancia, Sa salió de la casa y corrió enérgicamente en la dirección opuesta a donde yo estaba. Ahora comenzaba la verdadera vigilancia. Aunque no necesitaba observar hasta que Sa se fuera, tenía que estar atenta a cualquier irregularidad, como si Sa salía temprano o si mi esposo salía, así que me mantuve vigilante. Habiendo pasado ya 4 horas, pensé que podría ser agotador, pero mi obsesión hacía que el peso fuera soportable. 1 hora después de que Sa se fuera, la situación finalmente comenzó a cambiar. Una mujer joven y atractiva apareció desde la dirección en que se había ido Sa. Parecía más joven que yo, tal vez un poco mayor de 30 años. Cuando llegó frente a nuestra casa, entró sin tocar el timbre. Qué suerte tener éxito el primer día. Había estado esperando que esta mujer viniera a nuestra casa. Tenía una idea aproximada de cuándo llegaría, pero no estaba garantizado. Por lo tanto, había planeado hacer la vigilancia durante varios días si era necesario, hasta que apareciera. Afortunadamente, parecía que había sacado la carta ganadora el primer día. Al confirmar que la mujer había entrado, me acerqué rápidamente a la casa. Aunque no era necesario agacharse, la ventana del dormitorio visible desde la esquina derecha superior de la puerta principal era el dormitorio de la pareja. Una vez que escuchara un sonido desde adentro, sería mi señal para entrar. Cerré los ojos como si estuviera meditando, concentrándome en la ventana del dormitorio para captar cualquier sonido tenue. Después de unos 10 minutos, escuché el suave sonido de una puerta cerrándose en el dormitorio. Era extraño cómo sentí que podía escuchar las voces claramente a pesar de la distancia. Ahora que estaba segura de que alguien estaba dentro, decidí entrar en la casa. Abrí la puerta principal con cuidado, tratando de hacer el menor ruido posible, y lentamente dejé mi bolso en el suelo, quitándome los zapatos en silencio. Una vez dentro, me dirigí directamente al segundo piso. Las escaleras crujían levemente bajo mis pies, aunque no lo suficientemente fuerte como para que mi esposo lo escuchara. Los pequeños sonidos me perturbaban. Una vez en el segundo piso, sabía que incluso los ruidos más leves podían ser detectados, así que avancé cuidadosamente de puntillas hacia la puerta del dormitorio. Al llegar a la puerta, volví a escuchar. Dentro, se oían voces que no quería oír. ¡Qué asco! Quería evitar este método, pero bueno, no se puede evitar. Puse mi mano en la puerta del dormitorio, despejando deliberadamente mi mente para dejar que las emociones tomaran el control. Oye, ¿qué estás haciendo? Abrí la puerta del dormitorio de golpe, con tal fuerza que casi se rompió. Mi esposo, sorprendido, saltó de la cama, y la mujer rápidamente se cubrió con la manta. ¿Por qué estás aquí? ¿No se suponía que estabas trabajando? Es mentira. Pensé que si no había nadie en casa, una mujer vendría a la casa. ¿Cómo lo sabías? Es porque sabió lo que estabas haciendo. ¿Qué quieres decir? El comportamiento de nuestro hijo cambió porque presenció la aventura de su padre. El padre había invitado a su amante a la casa un domingo, cuando yo estaba fuera trabajando todo el día y el sol aún estaba alto, jugando hasta la tarde. Sin embargo, como su amigo no pudo venir debido a razones familiares, nuestro hijo regresó temprano una tarde. En ese momento, se encontró con la infidelidad, no supo qué hacer y salió de la casa nuevamente sin que su padre se diera cuenta. Aunque tiene 12 años, debería entender que una aventura es algo malo. Más que eso, presenciar una escena así entre sus padres sería traumático. Como resultado, aunque se comportaba con normalidad en la escuela o con amigos,
no sabía cómo actuar en casa y comenzó a aislarse en su habitación cuando su padre estaba presente. Es más preciso decir que no pudo decirme nada más que no me lo contó. Ya que incluso yo me sentí enferma por esto, el impacto para él debió haber sido significativo. No mientas. Ha habido momentos en los que parecía estar bien, ¿verdad? Si realmente supiera de nosotros, no estaría bien. Parecía confiar en ti y te revisó el siguiente domingo. Aparentemente, nuestro hijo no quería creer que su padre estaba teniendo una aventura. Por lo tanto, el domingo siguiente, fingió salir a jugar y regresó temprano a casa. Como ese día no ocurrió la infidelidad, decidió que había sido solo un malentendido o un incidente aislado y trató de olvidarlo. Sin embargo, para estar seguro, revisó nuevamente el domingo siguiente y la aventura volvió a suceder. Nuestro hijo, habiendo presenciado la aventura de su padre nuevamente, cambió su actitud en ¿cómo sabes tanto? Sa no dijo nada, ¿verdad? Sí, no me dijo nada. No pude preguntarle a Sa los detalles sobre estas cosas. Entonces, ¿cómo sabes tanto? Es extraño. Sa no pudo decírmelo, pero habló con su maestra de aula. ¿Qué? El hijo, habiendo presenciado la aventura de su padre 2 veces y sin saber qué hacer, consultó a su maestra de aula. La maestra era joven y popular, muy querida por los niños. Era alguien con quien nuestro hijo podía hablar fácilmente y en quien confiaba. Cuando nuestro hijo consultó a la maestra, ella me transmitió lo que él había dicho durante una conferencia de padres y maestros. ¿Qué? Nuestro hijo, después de presenciar 2 veces la infidelidad de su padre y no saber qué hacer, consultó a su maestra de aula. La maestra era joven y popular, muy querida por los niños. Era alguien con quien nuestro hijo podía hablar fácilmente y en quien confiaba. Cuando nuestro hijo consultó a la maestra, ella me transmitió lo que él había dicho durante una conferencia de padres y maestros. Como maestra, no podía profundizar demasiado en asuntos personales. Por lo tanto, solo me comunicó lo que Sa había compartido y los problemas que estaba enfrentando. La maestra prefirió la conversación indicando que, como profesional, no podía entrar en demasiados detalles ni identificar a la tercera persona involucrada en la infidelidad. Sin embargo, la maestra habló de una manera que insinuaba las áreas grises. Por favor, escuche con calma. En realidad, su hijo, Sa, dijo que su padre estaba trayendo a una mujer desconocida a la casa. Traer a personas desconocidas a la casa es un problema, ¿no es así? Sí. Parece que él frecuentemente llamaba a mujeres los domingos. Sa estaba asustado por la presencia de adultos desconocidos y no quería dejarlos entrar en la casa. Eso debió de ser aterrador para él. La maestra evitó expresiones directas como su esposo está teniendo una aventura o por favor, divórciese por el bien de Sa, y en su lugar, comunicó de manera indirecta que la aventura estaba ocurriendo y que Sa la había presenciado. Al principio, en mi pánico, pedí el divorcio, pero después de recuperar la compostura, la maestra manejó la situación de manera adecuada. Al reflexionar más tarde, es posible que la solicitud inicial de divorcio fuera parte de la estrategia de la maestra para hacer que las expresiones indirectas fueran más comprensibles. Habiendo recibido suficiente información de la maestra, ya no necesitaba preguntarle a mi hijo sobre la aventura de su padre y pude idear un plan para vigilar la casa los domingos. Como ya se había presenciado la aventura, no necesitamos más pruebas, ¿verdad? ¿Firmarás los papeles del divorcio ahora mismo? ¿Divorcio? Por supuesto, no hay manera de que pueda continuar con alguien que trae a mujeres a la casa. Tú quédate callada. Ignorando a la amante, lidiar con mi esposo era la prioridad. Le arrojé los papeles del divorcio que había preparado y lo obligué a llenar las partes necesarias mientras aún estaba en ropa interior. Le pregunté algo que había estado en mi mente. Te divorciaste de tu esposa anterior porque te engañó, ¿verdad? Deberías saber lo horrible que es una infidelidad. Entonces, ¿por qué tú también cometiste una? Bueno,
hubo momentos en los que tú y Sa no estaban en casa, y conocí a alguien con quien me sentía bien. Así que, aunque había sufrido por ser engañado, no pudo resistir sus deseos. No creo que todos los hombres sean infieles, pero ¿es esto lo que hacen los hombres? Al menos, parece que mi esposo era un hombre terrible. Al mirar a la amante, ella lo miraba con una expresión aterradora, como una deidad feroz. Estaba claro que tenía cosas que quería decir, pero se las guardaba por temor a que, si hablaba, yo le gritara. Sus manos, colocadas sobre sus rodillas en una postura sentada, estaban apretadas en puños y temblaban. ¿Ya lo escribiste? Entonces, me quedaré con esto. Discutiremos los detalles en otro momento. ¿Detalles? No puedes simplemente presentar este papel y decir, listo. El divorcio implica discusiones necesarias para cosas como la pensión alimenticia, la división de bienes y la custodia. Tienes razón. Le hice llenar los papeles del divorcio, pero no podía presentarlos de inmediato. Aún así, hacer que los completara era para tener evidencia de que él también tenía la intención de divorciarse, por si acaso. Eso es correcto, las discusiones son necesarias. ¿Custodia? ¿De qué se trata eso? No hay manera de que pueda dejar a Sa contigo. Sa también es mi hijo, ¿sabes? Ahora planeo dejar todo en manos del abogado a partir de aquí, así que prepárate para eso. Me voy de la casa ahora y no volveré hasta la tarde. Así que tú y Sa deben haberse mudado antes de que regrese. ¿Por qué deberíamos mudarnos? Deberíamos discutir eso también, ¿no? ¿Qué pasa con Sa? No puedo dejarlo contigo. O debería decirle que se quede afuera en algún lugar. Bueno, lo veo. De acuerdo, me mudaré. Decidí dejar atrás a los dos por ahora. Mientras me ponía los zapatos en la entrada, escuché gritos desde el segundo piso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo que pasar por esto? No sé qué discutió con mi esposo, pero creo que ella también es culpable de la aventura. Me aseguraré de reclamar la pensión alimenticia tanto de mi esposo como de su amante, así que prepárense. Con una sonrisa irónica en mi rostro, me puse los zapatos lentamente y salí de la casa. Habiendo atrapado a mi esposo en el acto de la aventura, pude finalizar el divorcio en términos casi exactamente como los quería. Me aseguré de que tanto mi esposo como su amante pagaran la pensión alimenticia y me otorgaron la custodia. Aunque pensé que la custodia podría ser difícil, la razón del divorcio, siendo la infidelidad y el respeto por los deseos de mi hijo me permitieron obtener la custodia de él. El abogado preparó los documentos necesarios para el divorcio y aunque podría haberle pedido al abogado que los presentara, quería presentarlos yo misma como una forma de cierre. Después de recibir los documentos del abogado, los presenté de inmediato. Sentí una satisfacción como si hubiera dado el golpe final a mi esposo, lo que me hizo sentir un poco mejor. Después del divorcio, parece que mi esposo rompió con su amante. No había manera de que pudiera quedarme con alguien que causó tales manchas en mi vida. El grito desnudo de la pensión alimenticia por la infidelidad y la explosión de enojo de la amante el día que enfrenté a mi esposo estaban probablemente llenos de todas las respuestas que siguieron. Mi ex esposo terminó solo, habiendo perdido tanto a mí como a su amado hijo. Esta experiencia debió haberle hecho darse cuenta de que tener una aventura es malo, ya sea como perpetrador o víctima. Mi hijo y yo nos mudamos y ahora vivimos en un apartamento. Mi horario de trabajo es irregular, lo que causó cierta ansiedad acerca de vivir con mi hijo, pero él está a punto de empezar la secundaria y entiende que necesitamos vivir juntos a partir de ahora. Como resultado, ha comenzado a ayudar con la cocina sencilla, la limpieza y la lavandería. Es mucho más maduro de lo que pensaba y ahora parece un pequeño esposo. Hubo un periodo en el que me preocupaba por su estado mental debido al shock de haber presenciado la infidelidad de su padre. Sin embargo, después del divorcio y la separación de su padre, rápidamente volvió a ser su yo alegre habitual. También parecía entender que yo estaba tratando de mantenerlo lo más alejado posible de su padre en la casa.
Saber que yo estaba de su lado lo ayudó a mantener su bienestar mental. La maestra de aula sugirió que hablara con el consejero escolar, pero él dijo que no lo necesitaba. Yo también pienso que no lo necesita ahora, juzgando por cómo está. Continuaré apoyándolo como madre para asegurarme de que su sonrisa nunca se desvanezca. ¿Qué te pareció esta historia? Por favor, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo.